Buenas tardes, buenas noches. Nuestro trabajo lleva como título Vulneraciones en el trabajo informal. Nosotros somos Juan David Rubiano, Juan Angarita, Daniela Ariza, Gabriela Álvarez, Valentina Martínez, María Elena Zárate y Daniela González, quien les habla. A continuación vamos a seguir pues manejando la misma línea sobre el trabajo teórico que llevamos durante el corte pasado sobre la investigación del trabajo informal, realizando entrevistas semiestructuradas. Gaby, siguiente. Bueno, para las categorías decidimos hacer tres diferentes categorías. La primera es desigualdad social, la segunda es el apoyo jurídico y finalmente pues encontramos la tercera categoría, de la cual es el abuso de autoridad pública. Para esto nosotros quisimos hacer un énfasis y soportarnos en diferentes noticias, las cuales, pues teniendo en cuenta la coyuntura del COVID-19 en la actualidad, quisimos pues basarnos un poco sobre esto, que casi que todas las noticias en general dan cuenta de estas tres categorías. Bueno, también las noticias no solo se centran específicamente en la epidemia o la pandemia actualmente, sino también en las consecuencias que esta ha tenido y repercusiones tanto económicas como en el mismo sistema de salud y pues a nivel personal. Bueno. Como se decía, prácticamente todas las noticias van relacionadas con el COVID, pero también se encontraron otras, como de principios de año, que no tenían pues, relación con esta frente a los vendedores informales, pero sí se hablaban de su regulación. Prácticamente en la desigualdad encontramos que esta se ve principalmente porque pues, los vendedores ambulantes, al tener como un sustento diario, pues no tienen como esa acumulación de capital para poder pues, subsistir frente a una cuarentena. En el apoyo jurídico no encontramos, o sea, hay muy pocas leyes que regulen el trabajo, entonces prácticamente para que estas familias sobrevivan en una cuarentena, tienen que irse como a fundaciones o donaciones o colectivos que estén ayudando a esta situación. Y prácticamente pues estas dos desencadenan ese abuso de autoridad que hay por parte del Estado al no tener esa regulación, por lo que pues prácticamente ese abuso pues no se ve tan directo, pero sí está, ya que nunca hay como unos subsidios que puedan ayudar a estas personas, y más cuando el trabajo informal ocupa el 47% del empleo en Colombia. Pues ya, pues aparte de la situación del COVID, también hay varias noticias que hablan sobre lo que han hecho varias alcaldías sobre regular pues el trabajo informal. Se hablan de Cúcuta, de Bogotá y de Bogotá más o menos, pero sí, se buscan como reubicarlos, hacer diferentes cosas, pero es muy complicado, puesto que este trabajo lleva mucho tiempo, tiene ya una cultura, una historia, entonces es complicado. Pero por eso mismo se debe crear como esta crítica para que se regule y pues se busque como ese bienestar hacia las familias pues subsisten de este trabajo y pues logren pues volverlo ya un poco más formal y tengan pues un sustento mucho mejor y una calidad de vida pues amena para ellos. Yo les voy a explicar brevemente 5 metodologías de la psicología comunitaria participativa. Entonces, la primera es diagrama en aleta de pez, donde lo que se busca es graficar, o sea, seleccionar unos problemas previos que pueden ser las debilidades o amenazas que percibe el grupo para graficarlas en un diagrama con forma de pez, donde lo que se busca es entender mejor las causas y efectos de estas problemáticas. Entonces, lo que se recomienda es colocar las causas debajo y las consecuencias por encima, y lo que se busca es que al final cada grupo haga una presentación del problema. El segundo es árboles de compromiso, donde lo que se busca es hacer un árbol donde de cada raíz representa un problema y se desprenden 3 ramas que son las posibles soluciones frente al problema. La otra sería agendas comunitarias, donde se busca hacer una matriz de doble entrada en la que se define cada compromiso respecto a esos problemas en en un periodo determinado de tiempo. Pues estos compromisos se pueden dividir en 3 o 4 niveles que pueden ser individuales, familiares, comunitarios y también, si se quieren, los que el Estado debería incluir.
El cuarto es el juego de roles o sociodrama, donde se busca que cada grupo se organicen por grupos y hagan una representación, puede ser, digamos, actuada sobre la manera en la que se evidencian estos problemas, lo cual va a permitir como que de alguna manera se pongan en el lugar de los otros y logren entender mejor, de forma más vívida, cómo se desarrollan estos problemas dentro de su comunidad. Y el quinto sería el humor como reflejo, glosario de apodos y registro de bromas, donde lo que se busca es hacer, digamos, como un listado de los apodos que se manejan dentro de esta comunidad, que nos va a permitir entender mejor cuál es la organización, la fortaleza, las debilidades, o cuál es el rol que ocupa cada individuo, como puede ser el liderazgo, cuáles son las rivalidades, resistencias, y pues ya, eso sería. Bueno, entre las otras metodologías que encontramos se encuentra la entrevista semiestructurada, la cual es una herramienta que permite como que sea mucho más fácil acceder a la información, ya que el profesional tiene la posibilidad de preguntar de una manera como mucho más espontánea, lo que permite como que se pueda acercar más a la comunidad y como que pueda obtener información de una manera más fácil. También tenemos el reporte anecdótico, que consiste en que se describe de una manera más objetiva el conjunto de hechos o situaciones como relevantes a la problemática en cuestión, con la finalidad de que genere un proceso de observación y no esté como tan planificado ni tan estructurado. También tenemos la cartografía socioambiental, la cual se trata como que por medio de un mapa comunitario, como es la cartografía, se pueda buscar cómo construir gráficamente la historia del territorio y también sus conflictos y pues quienes están implicados en estos y demás temas. También tenemos por último la línea del tiempo comunitaria, la cual consiste en que se permita visualizar cómo la comunidad delimitada en un rango temporal espacial con el fin de ver las variaciones que ha tenido a lo largo del tiempo y que pues sea de una manera o sea, de una manera en que la que se haya ido conformando al pasar de los años. Siguiente. Bueno, Marita Montero nos habla de algunos conceptos los cuales podemos relacionar pues con nuestra problemática principal. Entonces, pues nos habla de la habitación, lo cual son conductas cotidianas que pues no requieren de planificación y que pues se puede decir que prácticamente se realizan de manera automática. Aquí podemos ver en el trabajo informal como pues su servicio de venta ambulante es continua y se hace cotidianamente. Otro concepto es la naturalización, pues que esta nos habla en que convertimos como algunos hechos de la cotidianidad en normales, en naturales y que pues mediante eso los podemos aceptar. Entonces aquí podemos ver el cambio climático, que para ellos pues antes no era normal, pero pues lo fueron naturalizando y ya se convirtió en normal en su día a día de trabajo. El otro concepto es la familiarización, que se puede ver cuando se enfrentan a situaciones pues que les resultan extrañas y pues que mediante mecanismos de reconocimiento estas se pueden asimilar. Entonces acá se puede ver cómo ellos se familiarizaron con su lugar de trabajo que antes era desconocido y a medida que va pasando el tiempo pues lo reconocen como propio de ellos. El otro concepto es la problematización, que este nos habla que es un proceso de análisis crítico en el cual se hace un cuestionamiento de la situación y se ven las posibles causas y las posibles consecuencias de esta. Entonces, pues se puede ver como la situación con la fuerza pública que para ellos representa el mayor problema y pues que es lo que más puede afectarlos. Siguiente. Bueno, por otro lado, Marisa Montero propone otros conceptos como la desnaturalización, que es un proceso que se da al problematizar el carácter esencial y natural de ciertos hechos o relaciones. Este proceso nos permite revelar las contradicciones y pues que se hagan evidentes los intereses ligados a este tipo de carácter y situaciones. Pues para este punto de desnaturalización es necesaria la problematización, que podríamos decir que es un proceso reflexivo que está relacionado con el conocimiento y sobre todo con la parte crítica que tiene la persona frente a las experiencias. Este proceso se hace evidente con los vendedores ambulantes
cuando ellos acceden a los programas que presenta el gobierno, como los kioscos que están repartidos por el sector de Chapinero. Otros de los conceptos que toca Maritza Montero son la concientización y la desideologización. Explica ella que son procesos que le permiten al sujeto una movilización de conciencia que son de carácter liberador con respecto a situaciones o relaciones que no teníamos presentes o que eran inadvertidas, pero que inciden en nosotros de una forma u otra. Entonces habla que estos procesos nos dan la capacidad de afrontar nuevas cosas, de ajustarnos a las condiciones negativas, de que los vendedores ambulantes puedan ajustarse a esas condiciones insatisfactorias que viven actualmente. Un ejemplo, pues, es lo que está pasando con el COVID y, pues, cómo el distrito está adelantando propuestas junto con otras organizaciones para repartir bonos y otros productos. ¿Listo? Bueno, entonces ahora teniendo en cuenta la entrevista que se realizó pues a una abogada teniendo en cuenta pues la dificultad que tenemos con lo de la cuarentena. Y pues se hicieron 2 preguntas por cada categoría. La primera categoría pues es desigualdad social. La primera pregunta es qué piensa de la desigualdad social y cómo esta afecta directa o indirectamente a los trabajadores informales. Para este diseño de la entrevista se tuvo en cuenta la metodología de la línea del tiempo comunitario. Y pues nada, a esta primera pregunta esta persona nos respondió que afecta a unos grupos más que a otros, especialmente a los de estratos bajos, y que muchas veces el Estado es el que tiene la culpa, pero pues también muchas veces son, digamos en este caso, los trabajadores informales los que tienen la culpa debido a que muchas veces el Estado les brinda como alternativas o de pronto como recursos y garantías para poder trabajar de alguna otra forma. Sin embargo, estos muchas veces no las aprovechan y otras veces el Estado es el mismo que no les brinda los suficientes recursos. La segunda pregunta es si cree que esta desigualdad social siempre ha existido, a lo que esta persona nos respondió que sí, debido a que pues desde mucho tiempo se ha visto que existe una desigualdad social que afecta, pues como ya dije antes, específicamente a personas de bajos recursos o pues en este caso bajos estratos. Bueno, que se ha visto reflejado también como en estados socialistas, donde muchas veces pues tratan como de darles a todos lo mismo. Sin embargo, se ha visto que muchas veces estas personas tratan como de aprovecharse del Estado y pues tratan como de vivir de este. Teniendo en cuenta la segunda categoría, la primera pregunta es ¿por qué cree que los trabajadores informales tienen poco o ningún apoyo jurídico? Acá esta persona nos respondió que hay culpa del Estado, pero que muchas veces también hay culpa de los mismos trabajadores informales en este caso, debido a que hay una desinformación en estas personas, donde no conocen, digamos, las estrategias o las cosas que pueden hacer y, digamos, las garantías que les brinda el Estado para llegar a trabajar de una manera formal o pues para poder tener otros mecanismos de trabajo, y que muchas veces estos trabajadores informales deciden seguir trabajando informalmente debido a que prefieren depender de ellos mismos o en determinados casos pues llegar a evadir impuestos. ¿Cómo se puede cambiar en un futuro cercano jurídicamente, o sea, con leyes, la situación de los trabajadores informales? Esta persona nos contestó que pues es un trabajo en el que es un trabajo concomunado en el que tanto el Estado como los trabajadores informales en este caso tienen gran parte y que ambos tienen que ayudarse con el fin de que ambos tengan pues beneficios y no solamente uno. En la tercera categoría, que es el abuso de autoridad, la primera pregunta es qué ganan las autoridades al abusar de su autoridad y abusar de los trabajadores informales y qué leyes están violando. A esto esta persona nos contestó que sobre todo lo que están violando ahí no son como leyes como tal, sino que la Carta Magna, que pues es la Constitución, y también nos responde pues que estas autoridades no están ganando absolutamente nada debido a que no ganan ni autoridad ni poder y que muchas veces lo hacen es debido a que quieren como, no sé, de pronto hacerlo
porque sí, no tienen ningún motivo para hacerlo y muchas veces ni siquiera están cumpliendo el trabajo que deberían hacer. Y por último, ¿qué cambios con el nuevo cambio de gobierno cree que este abuso de autoridad ha cambiado? A lo cual esta persona respondió que sí, debido a que pues con el nuevo cambio de gobierno les están brindando como algunas alternativas a los trabajadores informales para que puedan de pronto trabajar mucho mejor y también les brindan como garantías que de pronto ayudan a su trabajo, como es que el abuso de autoridad de pronto ya no está viéndose tan presente. Nosotros hablando acerca del documental que vimos, llegamos como a una conclusión y es que para nosotros el COVID está afectando más que todo a los trabajadores informales. ¿Por qué? Porque pues reuniendo como todo lo que nosotros decíamos, en el video hablaban del privilegio que era para muchas personas tomar la cuarentena. Nosotros lo relacionamos con el concepto de Maritza Montero de la habituación, que nos pareció como el más importante y el más relevante para mencionar aquí, y es que pues nosotros que sí podemos tomar la cuarentena, sí somos privilegiados porque nosotros nos habituamos a lo que estamos haciendo acá en casa. Nosotros podemos tener nuestras clases, nuestros trabajos y lo podemos manejar nuestras rutinas desde la casa. En cambio, para los trabajadores informales es mucho más difícil porque ellos viven del día a día. Entonces, para ellos esto causa un problema muy grande y como que no pueden tomar la cuarentena y por esto mismo tienen que seguir saliendo a buscarse pues, cotidianamente como lo que realmente hacían siempre. El sustento. Y ya.